Hola, bienvenidos al Trinar de la Parvada. El día de hoy vamos a hablar acerca de la defensa del espacio público digno. Y primero que nada, quisiéramos agradecer a la Parvada por abrir este tipo de espacios y a Marciano Films por la producción. Me presento, yo soy Marely Granados, arquitecta de la UAM Xochimilco y colaboradora como ayudante de investigación. También colaboro en el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento. Y me acompañan Mariana Cruz, yo soy internacionalista y trabajo en la cooperación técnica alemana y me he enfocado en temas de género y pues nada, muy agradecida y emocionada de tener este espacio, así que mucho gusto nuevamente a los dos. Hola, yo soy Darío Abner, soy egresado arquitecto de la UAM Xochimilco y actualmente pues estoy laborando en el taller de vivienda de la misma universidad. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de este tema que nos parece muy importante, que es la defensa del espacio público. Este tema, pues a nosotros como arquitectos, a manera como internacionalista, pues nos parece muy interesante y vamos a platicarles un poco de lo que hemos trabajado. Entonces, para adentrarnos un poco a lo que es el tema del espacio público, pues tenemos que hacer una pequeña introducción a nivel general, ¿no? ¿Qué es el espacio público y dónde se ubica en lo que es la ciudad? La ciudad la podemos entender como si fuera un sistema, como si fueran engranajes, y tiene varias partes. Entonces, por una parte tendríamos esta engranaje que sería como la vivienda, que es en el espacio donde comenzamos y terminamos el día generalmente. También tendremos los lugares de trabajo, que es donde pasamos la mayor parte del día. Por otra parte, tendríamos también los equipamientos, que serían los servicios, ¿no?, que nos brindan, como por ejemplo escuelas, mercados, centros comerciales, centros culturales, bibliotecas, etcétera. Otra parte también sería el sistema de movilidad integrada, ¿no?, el cual nos ayuda a ir de un lugar a otro. Y bueno, en esta parte es muy importante el espacio público porque es esta parte de la ciudad en la cual nos movemos, ¿no?, de un lugar para otro. Entonces, el espacio público, una de sus funciones es justamente esta: integrarnos a la ciudad, permitirnos movernos y desarrollar nuestras actividades. Y es un espacio en el cual, pues, desarrollamos diferentes actividades, no solo movernos, ¿no?, sino también convivir, trabajar. Por ejemplo, también está esta parte de los comercios, ¿no? Y bueno, todas estas partes de la ciudad son como capas, interactúan unos con otros, no es como que estén aisladas. Y bueno, entonces, y aquí no sé si se queda. Sí, bueno, igual esto de el de entender a la ciudad como un sistema nos hace entender que no, que todo está interconectado, ¿no? Y el espacio público también pues se define por las personas que lo ocupan, por los habitantes. Entonces, también a mí me gusta entender el espacio público como un nivel de territorialidad, porque al final de cuentas pues, estamos en un espacio físico dentro de la Tierra. Entonces, el espacio público es en donde las personas que lo habitan lo van definiendo de acuerdo a su cultura, lo que para ellos simboliza, para las actividades que realizan a ese espacio. Entonces, eh, tener como una sola definición del espacio público para ciertas regiones, para ciertas culturas, sería complicado. Entonces, me gusta entender el espacio público desde estos matices, ¿no? En que las personas pues lo van definiendo. Sí, no, digo, yo creo que en esta parte, o sea, me resuena mucho lo que dicen, principalmente porque creo que tenemos tendencia a pensar que el espacio público es un espacio vacío, ¿no? Y la realidad es que no es así, es un espacio que se va co-creando y cada quien también le va dando un sentido de pertenencia conforme lo va habitando. Entonces creo que eso también es lo interesante de este podcast también. Y eso que comenta Mariana es muy, muy importante porque hay un concepto que es el de la imagen de la ciudad, que es pues cómo está formado, ¿no?, nuestros espacios públicos. ¿Quién les da este significado, esta historia, esta cultura? Pues somos los habitantes al final del día. Y entonces esto a veces se contrapone un poco a la parte política,
porque nuestra constitución, pues sí se define muy, pues cuadradamente lo que es el espacio público, ¿no? Se le ve como si fuera un bien, pero se deja a un lado esta parte social, ¿no? Que al fin del día, pues en ella nos manifestamos, convivimos, desarrollamos nuestra vida y pues creo que esta parte es importante que no se deje de lado. Por eso es bueno como tener todos juntos una definición de lo que nosotros creemos que es el espacio público. Y bueno, ¿quién decide o quiénes son los que intervienen en cómo se crea el espacio público? Pues somos las personas a través de nuestras actividades, pero ¿qué es lo que pasa? Que si queremos tener un impacto positivo, siempre tenemos que estar ligados de cierta manera a la parte política. Si nos guste o no, creamos que estamos fuera del sistema político, pues si queremos hacer cambios significativos tenemos que hacer política, ¿no? Ya sea desde la parte institucional o hacer política horizontal, ¿no? Desde abajo para tratar de cambiar las problemáticas que estamos viendo actualmente. ¿Por qué? Porque pues actualmente el espacio público vive una crisis en el sentido de que pues se encuentra deteriorado y se encuentra también pues por nuestro modelo económico un tanto privatizado. No es esto que les comentaba, como se le ve con un bien. Muchas veces tanto los políticos como los empresarios se aprovechan de esta parte y tratan de sacar beneficio económico de ella y político, pero que lo que pasa es que dejan a la gente de lado. Entonces, Sí, pues sí, es que cuando hablamos de política aquí en México es algo muy complicado, ¿no? Porque la idea es que la política sea como desde abajo hacia arriba, ¿no? Tenemos las alcaldías, entonces desde esa escala menor las personas se organizan y ya pues solicitan o ejercen su derecho a ese nivel y luego de las alcaldías o municipios se va a la escala estatal y luego a la federal, ¿no? Pero pues en los hechos no funciona así, ¿no? O sea, más bien parece que es al contrario, que desde las políticas que personas descontextualizadas de cómo se vive el espacio público, de cómo se vive en las colonias, en ciertas regiones, hacen esas políticas, hacen esas leyes que creen que nos van a beneficiar, ¿no? Es completamente fuera de la realidad. No, me encanta lo que comentan porque justo ahorita que hablaban del tema, pues que está ciertamente hecho no solo, o sea, a ver, divido mis ideas en dos, ¿no? La primera, está esta idea de que espacios que no generan consumo son espacios perdidos. Sí. Lo cual, o sea, perdónenme, pero pues no, o sea, un espacio va mucho más allá de eso. Y lo que tú comentabas, Marilyn, ¿no? Que al final las políticas están hechas, y está bien, o sea, es parte de la naturaleza, ¿no? Están hechas por personas que en general no habitan el espacio. Y entonces, ¿qué es lo que, desde mi punto de vista, se tiene que hacer? Pues se tiene que fomentar esta participación comunitaria para que desde lo local se aterricen de mejor manera en las políticas las verdaderas necesidades, porque quien no vive en el espacio, pues, con todo respeto, pues, no sabe, ¿no? No sabe las dinámicas, los horarios, hay un sinfín de cosas que se tienen que aterrizar desde lo local por quienes viven esos espacios. Sí, que precisamente pues para que haya eso se necesita de la participación de las personas. Y aquí en la ciudad tenemos muchos ejemplos que poco reconocemos. Y precisamente en espacios que se tiene la idea que son pues como de bajos recursos y así, ¿no? Por ejemplo, en Iztapalapa está la Unión de Colonos de Teotongo. Ellos, o sea, desde los años 70 han tenido una gran organización para transformar su territorio. Y justamente, ¿no? Desde esta idea de bueno, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Hay que organizarnos, nosotros hay que definir en qué vamos a utilizar los espacios y ya después vemos cómo lo llevamos a una escala mayor. Pero sí es importante que la gente participe y que las personas estén involucradas en todos estos procesos, porque si solo es como de, bueno, les vamos a poner un parque aquí, ¿no?
bueno, ¿y qué te digo que necesitábamos un parque que en un futuro se va a convertir en un foco rojo porque ahí es en donde se juntan, no sé, de las personas para tomar, ¿no? Entonces, precisamente el no entender cómo se dan las dinámicas en estos espacios en general, en vez de construir espacios públicos dignos y de promover estos espacios, genera espacios completamente pues diferentes, ¿no? Y que no se adaptan al contexto. Pero también hay otro factor muy importante que a veces dejamos un poco de lado por nuestra manera actual de vivir y el sistema, que es la parte ambiental. Porque, pues claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando se interviene a nivel institucional o por iniciativa de los propios habitantes del espacio público, a veces por cómo estamos acostumbrados a vivir, no tomamos en cuenta esta parte de la contaminación que viene de la revolución industrial que se ha propagado en todo el mundo, ¿no? Y aquí es lo que pasa que actualmente pues tenemos no solo el deterioro, sino la contaminación y eso pues ya no solo afecta a nuestras actividades o nuestra percepción de la seguridad en el espacio, sino que ya empieza a afectar directamente pues, nuestra salud. Entonces, pues ese es un factor muy importante donde también pues interviene lo político y lo económico. ¿Por qué? Porque pues se privilegia ya no al habitante y a sus necesidades, sino se privilegia a la producción, al trabajo y al consumo. Y esto lleva a que los espacios públicos que son como los senderos, las calles, las plazas o los hitos, ¿no? Por ejemplo, los monumentos, pues están diseñados ya no para que la gente esté ahí, viva, conviva, trabaje, se manifieste, se expresen, sino para transitar por medio de vehículos que contaminan. Y esto, pues, como ustedes saben, que pues, nos está afectando de gran manera, no solo en la salud, sino hasta en los tiempos de traslado. No sé si tengan alguna experiencia en esta parte. Sí, bueno, a mí lo que me sorprende del deterioro del espacio público es que después de la pandemia nosotros nos dimos cuenta que necesitamos, como seres sociales que somos, espacios en donde nos congreguemos, espacios en donde convivamos y estemos al lado de otras personas, ¿no? Con personas reales. Entonces, el que se esté deteriorando esto nos está obligando a cada vez ocuparnos menos. Si ya no hay espacios públicos en los que se puede estar, si ya no hay espacios públicos seguros, limpios, agradables para todas las personas, pues se dejan de ocupar y entonces deja de haber participación de la gente, deja de haber, dejamos de habitarlos y entonces es como el espacio va configurando eso para que nosotros dejemos de ocuparlos. Los abandonamos. Los empezamos a abandonar, ¿no? Que al contrario, debería de ser como de, oye, ¿por qué de este lugar, en esta plaza que va fuera del mercado, donde antes yo me juntaba con mis amigos, ahora ya no puedo ocuparla porque está deteriorada, no hay mantenimiento, no hay vegetación, hace un buen de calor. O sea, todo eso, en vez de hacerlos como no pelear por ellos y dejarlos, sería como de, oye, no, espérate, o sea, me están quitando algo en lo que habito todos los días. Me están quitando un espacio importante, que es en donde se crea la comunidad. Entonces, el deterioro del espacio público es algo que de verdad nos debería de alarmar y no le estamos dando con esa importancia. Y en ese sentido, y es pregunta, o sea, ¿cómo, o sea, desde nuestro campo de acción, qué consideran que se podría hacer justo para hacer frente a esto? ¿Por qué lo digo, no? Estaba leyendo en algún punto de una situación en Brasil que, a ver, es diferente, o sea, porque justo está la parte del deterioro y está la parte de algo que sé que más adelante vamos a tocar, que tiene que ver con este impedimento a habitar un espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en Brasil había un caso en el que ponían un sonido en el metro muy molesto, justo con la idea de evitar que las personas se durmieran, ¿no? Entonces estaba ese contexto. ¿Qué pasaba? Y yo creo que parte de resignificar el espacio tiene mucho que ver también con esta parte creativa y artística
Y bueno, ¿qué pasó? Que un grupo de personas se organizaron y lo que hicieron fue, digo, no tengo como las especificidades técnicas, pero pusieron música más tradicional, no sé, poesía en voz alta, y al final eso creó un sentido un poco más de apropiación y conexión emocional con el espacio y lo hicieron suyo, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que lo menciono porque creo que es un ejemplo de cosas a través de lo creativo, a través de lo artístico que se pueden hacer, pero no sé, preguntarles un poco, o sea, como en este contexto, ustedes y todos nosotros como ciudadanos que habitan el espacio, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues bueno, eh, las experiencias que yo he visto en colonias es que primero o sea, ocupa esos espacios, pero a su forma de ser. Por ejemplo, en la colonia en la que yo antes vivía, había una plaza justo afuera de un mercado y las mismas personas del mercado empezaron a ver que se deterioraba, lo empezaron a cuidar, porque era un espacio en donde los niños de la secundaria salían y ahí se reunían, donde cuando se vacía el tianguis quedaba ese espacio para platicar. Entonces, pues, las personas tenemos que ver el valor que tienen esos espacios y tenemos que igual cuidarlos, o sea, darles ese mantenimiento, ese amor, ese cuidado para preservarlos y también defenderlos, o sea, defenderlos habitándolos y eh, oponiéndonos a que se quiten, a que no estén, a que los ocupen para otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo? En resumidas cuentas, habitándolo, cuidándolo y defendiéndolo. Y digo, nada más agregar una cosa, que creo que justo tenemos tendencia a pensar en algo macro, ¿no? En cosas muy grandes y no, o sea, realmente con que tú tienes una basura y no encuentras ningún bote de basura y te quedan 30 minutos a tu casa, pues te la guardas y la tiras en tu casa y no la tiras en un espacio común, en la calle. O sea, creo que justo con lo que tú decías, ¿no? Soy pequeñas cositas y es hacerlo nuestro y eso ya te va marcando la pauta. Pero no sé tú qué piensas, Abner. Sí, pues yo creo que es un paso previo, ¿no? Como a lo mejor habitar, sería justamente el informar a la gente de la problemática, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Está como círculo vicioso, ¿no? Donde pues las autoridades y sus técnicos profesionistas lo diseñan mal. ¿Qué es lo que pasa? No toman en cuenta a la gente como no está hecho para sus necesidades, no lo habita, se deteriora, se abandona, se contamina y esto hace que se dejen abandono y se siga deteriorando. ¿Y qué es lo que pasa? Que solo hay autos, solo hay entes contaminantes, ¿no? Entonces, primero informar de la problemática y que se entienda que es algo que existe y no encerrarnos como en esta burbuja, que es lo que hace pues normalmente los políticos, ¿no? Porque ellos en sus zonas donde viven, pues están bien cuidadas, muy restrictivas, pero ¿qué es lo que pasa? Que los demás nos acostumbramos a mal vivir. Y eso sería como esta parte de pequeñas acciones sería como algo muy específico, pero también no, ¿qué pasa? Yo tengo ciertos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, nosotros que lo que conocemos es de arquitectura, porque somos arquitectos, pues también podemos utilizar nuestros conocimientos para arreglar y abordar esta problemática. Y tanto desde lo personal como lo político, no es lo que es lo que digo, que siempre que vamos allá, al momento ya de querer hacer un cambio más grande, tenemos que pasar por la política. Y un ejemplo muy claro es que, pues si como arquitectos estamos viendo esta problemática, nos involucremos al trabajar directamente con la gente, ¿no? No muchas veces con los reglamentos, porque ¿quién hace los reglamentos? Sí. Pues gente que no entiende, para empezar, que a lo mejor no es que sean malas personas, pero no sabe que existe el problema. Entonces, hay que ir directamente y siempre trabajar con la gente para informarlos y para buscar una solución que se adapte a sus necesidades, para que este espacio se habite, se recupere y no solo se recupere, también se puede regenerar, ¿no? Y esta parte ambiental, por ejemplo, que en lugar de que haya un espacio público que esté abandonado,
en lugar de que se trate de arreglar, no sé, haciendo un estacionamiento, Sí, hablar con la gente, involucrarse con ella y qué es lo que quieren. No, me parece que necesitan un espacio de reunión para manifestarse, para expresarse, para estudiar. Y puede ser un espacio muy bonito que puede ser arbolado con jardín. Pues, no sé, tantas estrategias que tenemos nosotros técnicas para hacer que ese espacio sea agradable y sea habitable. Y esto que digo, ¿no? No solo se arregle, sino que empiece a regenerar, que empiece a romper el ambiente, que empiece a llegar más gente, que podamos seguir viviendo. Y, por ejemplo, no sé si ustedes saben esta parte de los migrantes, que también es política y económica, pues la gente no abandone sus lugares de origen y se vaya a otros, y se vaya a otros países a vivir su sueño, sino que lo pueda reingresar dentro de su lugar de origen. Sí, sí. Y que en esta parte de migración ustedes tienen alguna experiencia, familiares que hayan migrado por este tipo de problemas, por la inseguridad que genera el espacio. Pues como tal de migración, no solo como en escala de que internacional, algo así, pero sí Casos. los desplazamientos pues, que hay en la ciudad, ¿no? Y más que nada, a mí lo que me resuena de esto es cómo incluso dentro de la ciudad hay espacios diseñados para que las personas lo puedan habitar de una mejor manera, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en lugares en donde eh, en el siglo pasado se tuvo que emigrar porque los centros de trabajo estaban más cerca de ahí, son los que menos infraestructura tienen. Son, o sea, las zonas periféricas de la ciudad, por ejemplo, son los que menos acceso a espacios públicos, acceso al agua, a electricidad, a un buen sistema de transporte y todo eso son los que menos lo tienen. Pero las personas que se encuentran en las zonas periféricas, digo, céntricas, ellos todo eso sí lo tienen. Entonces, referente a la migración, más bien sería como en el pasado, pues siempre esos asentamientos que ha habido por busca de un mejor espacio, pues no se les ha dotado de esos derechos. Caen en el círculo vicioso, ¿no? Que te digo, y esto que dices que las zonas céntricas sí están pues bien equipadas y bien diseñadas, acorde a sus necesidades, pues tiene un impacto en la migración increíble. ¿Por qué? Porque genera esto que ahora le pusimos nombre, ¿no? Le llamamos gentrificación. ¿Qué es lo que pasa? Que estas zonas que son habitables, con espacios públicos agradables, que es lo que pasa, que empiezan a ser habitados, pero por gente, y incluso de otros países, ¿no? Entonces la gente de esos lugares se tiene que ir a otros espacios que ya presentan estos problemas, se tienen que desplazar a las zonas periféricas y desde luego pues esto es complicado. Yo he visto la noticia de modelos periódicos de gente que hace 3, 4 horas desde su casa, de su trabajo, y eso es algo de ida. Y así no, vamos de vuelta, estamos hablando que les afecta a su salud, porque pues no puede hacer nada más que llegar a su casa, ir en transporte, trabajar, regresar, ¿no? Es el sistema te está llevando por ahí. Entonces, que pues vives menos años, te mueres antes, y a los políticos esto les interesa, ¿no? Porque cada vez somos menos gente. no, ahorita que les escuchaba, voy a meter mi cucharita de género. Dos cosas pensaba, ¿no? La primera era que no solo, o sea, todo esto que comentan no solo implica este fenómeno de migrar, sino implica lo contrario, lo que tú decías, ¿no? El quedarte quieto. El que al final la forma en la que está el espacio público afecta directamente tu toma de decisión sobre qué haces y qué no haces. Porque lo digo, particularmente nosotras como mujeres, no sé tú, Marely, pero yo muchas veces sí me llevaba a cuestionar si quiero ir a algún lado porque el camino por el que tengo que pasar no está suficientemente alumbrado, ¿no? O sea, desde ese tipo de cosas. O que, por ejemplo, el famosísimo servicio de movilidad integral de la Ciudad de México, que yo personalmente lo amo y me parece, y creo que es muy bueno en general,
hay muchas zonas que no están tan conectadas y entonces pues te cuestionas también si te quieres desplazar o no, porque igual y no llega y entonces tienes que caminar. Entonces creo que no solo es la parte de el migrar, sino es cómo esto también afecta tu quietud y de decidir yo aquí me quedo porque no quiero arriesgarme a que este camino esté mal iluminado y algo me pase, ¿no? O sea, creo que también en temas de seguridad. Y bueno, ahorita que también que te escuchaba de cómo estaba organizado el espacio, pensaba mucho en que las ciudades también están organizadas bajo esa lógica lineal. Lineal en el sentido de tú conocer y bajo esta lógica un poco ya como no tomando en cuenta una perspectiva de género, ¿no? Tu traslado es yo voy a mi trabajo, yo regreso a mi trabajo. Y se piensa que es lineal, cuando realmente no es lineal. O sea, igual para los hombres hay mayor tendencia de que sea así, pero para las mujeres que justamente están enfocadas en el trabajo de cuidados, tanto de personas adultas mayores, niñas, niños o incluso labores de la casa, su ruta es voy a dejar a las infancias a la escuela. Luego tengo que ir al súper a comprar algo. Luego los recojo y luego voy a casa y luego, no sé, tengo que ir al médico, ¿no? O sea, es una lógica completamente diferente. ¿Y qué pasa? Que el espacio público no está diseñado bajo esa lógica. Y esto implica directamente en que toma tiempo. Y entonces, y el tiempo es algo sumamente valioso. O sea, creo que a veces pensamos que el tiempo es ilimitado y no, o sea, particularmente para las mujeres, todo ese tiempo se reduce también en, por ejemplo, en que no pueden tener un trabajo porque tienen que hacer todas estas cosas y entonces el trabajo implica desplazarse más y entonces eso reduce su tiempo, ¿no? Implica que no pueden dedicarse a actividades de ocio por lo mismo. O sea, al final es todo un andamiaje y digo, quisiera también como hablar más de esto, pero también preguntarles un poco ¿ustedes cómo lo ven? Justo como con esta perspectiva de que hay espacios que están hechos sin perspectiva de género. No sé si lo han notado en algún punto o qué piensan ustedes. Sí, esta parte de invisibilizar no solo las necesidades de la gente de más bajos recursos, sino también de la mujer es algo muy sutil, ¿no? Y como dice Mariano, a lo mejor los que toman las decisiones, los que intervienen en los espacios, los que los diseñan, dicen, pues es que a nosotros nadie se ha quejado con nosotros, ¿no? Si nadie se queja, no existe la problemática. Pero, ¿cómo se va a quejar? ¿En qué momento se puede quejar si no tiene tiempo? Si está todo el día de trabajo, en casa y al cuidado de los hijos. O sea, para las mujeres es todavía peor. Y esto se conoce menos, ¿por qué? Porque pues nuestro sistema, nuestro mundo, no solo en médicos, a nivel general, está diseñado por y para hombres, ¿no? Pues hay un concepto muy específico que es el de antropocentrismo y el antropoceno, ¿no? La época del hombre, pero no el hombre como concepto general, sino del hombre masculino. Sí, sí, entonces, pues ahí te das cuenta que bueno, van a tomarse decisiones, se va a arreglar el problema, pero va a ser en conjunto con esta perspectiva de género, pues solo van a ser los hombres que son los que actualmente, la mayoría son los que tienen el poder. Hace poquito apenas tuvimos en México nuestra primera mujer presidenta. Estamos hablando que somos un país con rezago en estos temas de género muy importante. Pues no sé, María, si gracias. No, pues sí, todo dale. Pues es que precisamente respecto al espacio público, pues la mujer sí ha tenido poca participación, pero en los casos en los que las mujeres han participado, y muchos, ¿no? Muchos de los movimientos sociales, de los movimientos que tienen que ver con la ciudad, las mujeres han sido parteaguas, porque las mujeres tenemos esta sensibilidad
de entender cómo es que funcionan las cosas, más o menos por lo que mencionaba Mariana, ¿no? Porque nosotros no solo estamos, o nuestro trayecto, nuestra vida afuera, en el espacio público, no solo es ir al trabajo. Nosotros sabemos qué es lo que es ir al mercado cargando un buen de cosas, o con los niños, o con el carrito del mandado. Entonces nosotros entendemos las problemáticas y las deficiencias del espacio público. Y es con mayor razón de quien dice nos debería de tomar más en cuenta porque entendemos todo eso, entendemos todos esos detalles que hacen que las cosas no funcionen de una manera digna, ¿no? Lo que decías de que nos acostumbramos a mal vivir, nos acostumbramos a tener que arriesgarnos a caminar fuera de la banqueta porque la banqueta está enorme y no puedo llevar a ella cargando algo, ¿no? O nos acostumbramos a tener que pasar por un espacio inseguro, por un espacio en donde hay gente, no sé, drogándose o fumando. Nosotras somos las que vivimos el espacio público de la manera más cruda, porque nos hemos acostumbrado a eso, pero a la vez a nosotras es a las que se nos debería de preguntar y tomar en cuenta, porque tenemos esta sensibilidad. Totalmente. Y tenía una pregunta para antes de una pregunta, un comentario, ¿sabes? Que justo seguramente han escuchado de este concepto, ¿no? De las ciudades de 15 minutos, ¿no? O sea, que la idea es que todo, o sea, sí, centros de cuidado, de atención a la cuidado infantil, no sé, de lavandería, salud, supermercado, o sea, que todo esté cerca. Personalmente creo que es un concepto que debería ser así en general. Y también otro que ha estado ya en el debate más actual es justamente este modelo de ciudades cuidadoras, ¿no? Que justamente tienen este enfoque de cuidados que permite la proximidad de los servicios, que sean más accesibles o incluso pensando un poco en las personas con discapacidad, ¿no? O sea, ¿cuántas realmente instalaciones tienen, no sé, rampas o incluso en el transporte público? O sea, no sé, en el metro, ¿no? O sea, a veces las escaleras ni funcionan y entonces ni los elevadores y entonces para personas con discapacidad esto, o sea, lo vuelve súper complicado todos. Y mi pregunta era, pero es más curiosidad, la verdad. ¿Qué tanto porcentaje de mujeres arquitectas hay? O sea, porque justo en esto que decías de que justo nosotros como mujeres vivimos este espacio y son nuestras voces también que se deben de escuchar, creo que no solo es como en esta parte, sino también en el mero diseño. Y era una pregunta de verdad muy, muy ingenua porque no sé, o sea, qué tanto porcentaje hay o qué tantas mujeres arquitectas famosas hay, o sea, no sé mucho esa parte. Pues, sinceramente, o sea, son mínimas. Okay. O sea, en general, durante toda la carrera y fuera de ella, han aumentado, Okay. pero no significativamente como para que eh, te des una idea de que ya hay un poco de mayor equidad. O sea, sí es muy poco las referencias que te dan en la carrera o que tienes mientras estudias. Pero lo que yo sí noté, y desde mi experiencia, es que sí hay mucho más mujeres estudiando, o al menos en mis grupos eran más las mujeres las que estaban estudiando. Sin embargo, ya que salí al mundo laboral y me di cuenta, pues ya, cómo estaba la onda acá afuera, te das cuenta que las mujeres no ocupan cargos muy, muy altos. Y también una compañera me comentaba que ella estaba en un puesto, digamos, de dirección en conjunto con otra persona, pero esa persona no la tomaba en cuenta o cuestionaba mucho sus decisiones. Era como, pero si no es así, ¿por qué estás haciendo hacer como esto? O, oye, no me convence. La cuestionaba mucho y con otras personas no, a otros hombres, más bien, a los hombres no les cuestionaba como la cuestionaba ella. También en el caso de, por ejemplo, las mujeres que se dedican a la obra, o sea, estar ya con los albañiles y todo eso, pues ellas tienen que estar, me comentaba mi primo, que ellas tienen que hacer como un esfuerzo doble porque es como deben de hacerse las fuertes y somos fuertes, claro, pero para lidiar con
ya sé cómo se van a usar, no sé, no los juego, pero o sea, lidiar como con todas estas burlas, con todos estos sesgos, con minimizar el trabajo de las mujeres también, eso, creo que en la arquitectura a las mujeres se nos cuestiona mucho, o sea, se nos cuestiona mucho de si estamos haciendo bien las cosas o si sí las sabemos hacer, o sea, entonces, más o menos creo que el mundo laboral desde la arquitectura para las mujeres sigue siendo desigual. Y respecto a esta desigualdad, yo creo que lo que tenemos que hacer las mujeres es ocupar esos espacios. El hecho de que ya haya mujeres que se avienten a trabajar en obra, a dirigir, a ser directoras de obra, a dirigir proyectos, es como de que no nos dé miedo. Y pues sí, tal vez va a ser como el doble de trabajo porque no solo vamos a estar lidiando con que se nos cuestione y con tener que siempre estar buscando que o confirmando que lo estamos haciendo bien y que sabemos hacer las cosas, pero si no hacemos eso, pues no vamos a seguir teniendo el lugar en esos espacios. Entonces, a nivel del espacio público, yo creo que pues lo mismo, o sea, si nosotros sabemos cómo se vive, ocuparlo. ¿Qué? Pues ahí, en esta parte, dar con un dato, pues es muy arriesgado, ¿no? Porque constantemente el mundo está cambiando, pero justamente creo que nuestra experiencia puede servir muy bien para gente, sobre todo mujeres que quieran saber cómo es el ambiente en la arquitectura, por ejemplo. Pues es un ambiente pesado, es un ambiente muy exigente, no es nada raro que a los arquitectos se nos vea siempre como muy cansados, malhumorados. Es como el arquetipo, ¿no? Todos despeinados, con nuestras baquetas. Entonces los profesores te van haciendo que a través de un carácter muy, muy fuerte, te van haciendo un poco reacio. Y esto yo creo que un poco ligado a esta parte ya de la vida laboral. ¿Por qué? Porque también tienes que tratar con gente que viene pues de una educación, de una enseñanza, igual que a lo mejor no la tuvieron, pero que es muy diferente a lo que se está dando actualmente, ¿no? Son valores del siglo pasado que ya no corresponden con los valores que queremos hoy en día para mejorar el mundo. Entonces, te hacen así y en la obra tienes que tratar con un carácter muy especial a los albañiles, como ustedes decían. Y si de por sí para un hombre es complicado, porque es un mundo también donde hay mucha violencia, mucha droga, etcétera, por los contextos en los que vienen nuestros trabajadores de la construcción, pues para una mujer es todavía en el doble, el triple o no sé cuánto, pero es mucho más complicado. Yo creo que por eso ahí en la vida laboral las mujeres a veces ya no pueden ascender porque pues, culturalmente no estamos permitiendo, ¿no? Y en nuestra enseñanza no se nos está dando. Pues esto me lleva a esta parte de enseñanza, ¿no? ¿Cómo tendría que ser no solo la enseñanza de un arquitecto, ¿no? Sino de cualquier profesión y cualquier nivel? Pues tendría que ser una enseñanza así técnica, pero no solo técnica, porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces ya parecen unos robotsitos, ¿no? Más ingenieras así. Entonces tiene que ser también con esta parte social de entender, de ser empáticos con el habitante, no dejarla de lado, no solo son méritos matemáticas y objetos físicos en la parte social, la parte ambiental también y la parte de género. Entonces, es un problema muy complejo que se tiene que ver de manera integral. Yo creo que los arquitectos en especial y en especial de cualquier carrera de UAMS Chimeco, pues somos muy conscientes porque desde el inicio de la carrera nos obligan a movernos por diferentes contextos, a hablar con gente de todo tipo e interactuar entre diferentes disciplinas. ¿Para qué? Porque no teníamos un mundo cuadrado, que es lo que pasa actualmente. Entonces yo diría que sí, la educación debería de ser técnica, social, ambiental y con perspectiva. Exacto. Sí. Sí. Sí, no se puede disociar de ninguna de estas dimensiones. Y bueno, esto nos lleva a otra parte, ya a lo mejor ya aquí nos adentramos un poco más en la política y en la parte técnica, ¿no? Que por ejemplo,
¿por qué los políticos no solo no accionan, sino no les interesa que se mejore el espacio público, ¿no? ¿Por qué? Porque les da miedo, de cierta forma, la reacción de la gente, porque saben que no están haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tampoco les interesa hacer parques, hacer lugares habitables donde la gente se pueda expresar, porque cuando surjan problemas socioeconómicos o políticos, ¿dónde se va a manifestar la gente? En las plazas, en los parques, todos los lugares públicos, en las calles. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que implementan a través por ejemplo, nosotros, que somos como sus técnicos profesionistas, los arquitectos, implementan estrategias para evitar que el espacio público se recupere. Entonces, no se lo abandonen, sino que cuando entran en pánico, hay focos rojos que políticamente les dan miedo, los hacen hostiles, ¿no? Entonces, aquí entramos a esta parte de la arquitectura hostil, y les voy a poner un ejemplo así muy sencillo, que es, por ejemplo, los bajopuentes, ¿no? Yo viajo mucho por el sur de la ciudad, y sé mucho ahí por el paradero de Santa Marta, mucho, y los bajopuentes están totalmente descuidados. No solo, ya ni siquiera que te pongan picos o algunas rejas muy peligrosas, realmente lo dejan lleno de lodo, con charcos y con las coladeras abiertas para que no pueda haber gente que ellos consideran indeseables, ¿no? Que no solo son los indigentes o los comerciantes, también somos quienes nos queremos manifestar en esos puntos, ¿no? Entonces los abandonan. Y no sé si conozcan más ejemplos de arquitectura que sea desde el punto de vista hostil, ya hacia literalmente hacia la. Sí, pues también mucho se da en Iztapalapa que llegan, ponen módulos de juegos infantiles cerca de zonas escolares y así, pero no se les da un mantenimiento. O sea, hubo un caso cerca de donde yo vivía que pusieron los juegos y ni siquiera, o sea, como que les dejaron todavía los zules, los plásticos, o sea, ni siquiera lo dejaron como para que se utilizara. Entonces, después, o sea, con el tiempo se fueron deteriorando, el módulo ya no tenía columpios, las resbaladillas empezaron a utilizar para personas que no tenían hogar. Entonces, es como, vale, me estás poniendo este espacio, pero además de que nunca está limpio, no tiene luz, no tiene las condiciones para que mis hijos jueguen. O sea, está nada más como, ay, te vamos a poner esto, ¿no? Entonces, es hostil. ¿Por qué? Porque no te invita a quedarte ahí, no te invita a que sea un espacio seguro para que pues, mis sobrinos, mis amigos, estemos en ese espacio. Entonces, yo creo que parte de esta arquitectura hostil es no saber en dónde ubicarla, no saber o ponerla en un contexto en el que no estás relacionado y no conoces, ¿no? Pero ya es una arquitectura que no es tan pasiva, tan sutil, sino que es más agresiva. Pues decirlo, por ejemplo, Mariana puso un ejemplo muy bueno y muy específico, pero no lo diría la arquitectura. ¿Y qué es lo que pasa? Que creemos que la arquitectura es solo el objeto construido, ¿no? Pero la arquitectura también son los sentidos, es el tacto, es el olfato y es el audio. La contaminación Entonces, en esta parte, literalmente, estos sonidos que comentaba en Brasil, que ponen que eran muy desagradables para una persona, es parte de la arquitectura de cierta manera. Entonces, también las texturas, ¿no? Por ejemplo, si hay un lugar público donde no quieran que se congregue la gente o donde no quiera que haya comercio o cualquier tipo de manifestación cultural, pues a lo mejor te ponen pisos muy resbalosos que cuando llueva te vaya. O por ejemplo, han visto estas tanquetas que avientan agua, que cuando se manifiesta la gente, sí. Imagínense que en una plaza pongan a propósito una textura que cuando se moje sea muy resbaladiza. Entonces, ¿qué pasa? Que si los mojan y se empiezan a mover, pues se van a empezar a caer, se van a empezar a lastimar solos y se van a dispersar, ¿no? Que es lo que quiere el gobierno. Sí, no lo están haciendo tan directamente ellos, pero sí lo están. Sí, no, nosotros como técnicos pues, lo tomamos mucho en cuenta, ¿no? Que son detallitos así como que súper sutiles. De hecho, o sea,
justo hace un par de años me pasó algo y en su momento, o sea, recuerdo que me enojé, me frustré, pero ahorita que les escuchaba no había como aterrizado junto con este concepto de lugares hostiles. Yo, por ejemplo, estaba en un lugar y había muchísimo calor, muchísimo calor, era un restaurante. Em, y justo le pregunté a una persona y le dije, oiga, ¿por qué no pone un ventilador o algo? Y su respuesta, les juro, así de verdad, fue no queremos que la gente esté mucho tiempo aquí. Entonces, nuestra lógica es un poco que se mueran de calor. Y entonces, en un punto se van. Y así nosotros no gastamos el ventilador en aire acondicionado. Pero es que es eso, o sea, es también esta parte de cómo se acondicionan los espacios para un límite de tiempo. ¿Bajo qué? Bajo una lógica de consumo. Y hay un concepto que me gusta mucho y se me fue, que ustedes me lo han dicho varias veces. Claro, esta lógica de los espacios no... Los no lugares. Eso, podríamos, justo creo que es un concepto súper interesante, podremos como... Ajá. Este concepto de no lugar lo propuso un autor francés que se llama, me parece, Marc Augé, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero sí él habla que, bueno, a través de estos elementos de arquitectura hostil, que no solamente los puede proponer el arquitecto por orden de a quién le trabaja, sino que la misma gente hace arquitectura. La gente por naturaleza es arquitecto, hasta los animalitos hacen sus casitas y todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos elementos hostiles hacen que pues, el lugar no se habite. Si no se habita, se abandona, se deteriora y ahí está muerto. Entonces, lo que pasa es que este autor dice que eso es un lugar. Es algo que pues no es habitable, solamente si acaso es como transitable. Wow. Y por ejemplo, ahí ponen muchos ejemplos de no lugares que podrían ser, este caso en específico de un restaurante, podría ser centrales de autobuses, ¿no? Ya en el sistema de movilidad integrada, la ciudad que estamos hablando que si quieren que nada más se transite, pues te van poniendo barreras para que no puedas estar en ese lugar a gusto mucho tiempo. Por ejemplo, yo soy de Ciudad Nezahualcóyotl y allí la traza en la ciudad es muy cuadradita, ¿no? Y no te puedes perder. Y hay avenidas principales que están, últimamente las han regenerado, las han arreglado, les han puesto vegetación, pero uno como arquitecto ya ve esos detallitos, ¿no? Dices, ¿qué tipo de vegetación pusieron? En los camellones para que la gente no se reúna, no venda, o la gente en situación en su casa no se apropie de esos lugares, te ponen vegetación puntiaguda. Ok, te pasas así, pues está muy bonito de ver, pero un poco de lejito. Si pasas por el lado, te picas, no puedes pisar, no puedes estar ahí. Muy diferente a algo que esté con un arbolito, con un techito donde te puedas reunir con pasto agradable y puedas convivir y puedas hacer diferentes actividades. Entonces dices, lo están arreglando, pero con una intención oculta. Oculta para quien no está informado. Entonces dices, bueno, si el camellón es un espacio más que podemos aprovechar para hacer vida en la calle y hacer que sea más seguro, porque el lugar donde hay gente hay vigilancia y hay seguridad, pues ¿por qué? Porque lo dejan así, ¿no? Solamente para tránsito. Entonces estos camellones en Ciudad de Nezahualcóyotl yo los consideraría un lugar. No, me encanta. Creo que ya Los puentes, pues, los puentes peatonales tienen Chile. Son todo menos peatonales. Sí. Pues es que eso también viene como se está diseñando, pero quién lo diseña y para quién se diseña, ¿no? O sea, sí queremos que existe este camellón bonito y todo, pero no queremos a gente que necesite de la venta informal aquí para ti, no, este lugar no es para ti. O bueno, si si quieren hacer un picnic o algo, no te queremos, no te queremos aquí. Y pues es más o menos desde esta lógica, ¿no? No crear espacios en donde la gente pueda hacer vida pública porque la vida pública es un problema.
la vida pública puede ser un problema para el futuro porque la gente se empieza a organizar, empieza a participar y empieza a darse cuenta que pueden cambiar las cosas y que las cosas no están bien. Sí, pero desde el punto de vista político, que una persona no tenga tiempo de preocuparse por sus necesidades y no tenga tiempo más allá de su trabajo, pues es muy importante porque te mantiene controlado. Suena muy conspiranoico, lo mejor, pero pues es, ¿no? Mientras ellos te tengan condicionado, pues tienen control sobre ti y con pequeñas ilusiones, ¿no? Te tienen aquí a sí, yo creo que es algo importante. Por eso es importante este tema, darlo a conocer, para que la gente esté informada y participe de la vida política tanto a nivel horizontal por ellos mismos, como también se involucra a lo mejor ya en la parte institucional, ¿no? O sea, si yo quiero hacer ya un cambio ya más formal, pues a lo mejor involucrarme, ¿no? De entrar al gobierno, porque claro, nos quejamos mucho del gobierno, pero cuando se requiere gente para arreglar las cosas, pues es que yo trabajando en el gobierno, pues, O participar, ¿no? Todo eso, asistir y estar y tal. Sí, creo que ese es el mensaje bueno que queremos dar también a través de este podcast, ¿no? Que el espacio es de nosotras, es de nosotros y por eso mismo debemos participar activamente, debemos cuidarlo y debemos encontrar formas también nosotras mismas de hacerlo un poco más habitable, ¿no? Entonces, Y pues también pensar eso que mencionabas de que cómo queremos cambiar las cosas si no participamos o si no estamos, si no somos parte de esos procesos y de esos cambios, pues yo creo que nuestra generación es una generación muy apática y eso a veces es desesperanzador, pero también debemos de tomar pues esa responsabilidad de que tal vez las generaciones pasadas, no sé, yo pienso en mis abuelitos, a ellos les tocó, no sé, tal vez ir conformando lo que fue la ciudad o a mis papás les tocó como vivir todas estas crisis económicas y así, ¿no? Pues vaya, a nosotros nos toca ver todas estas crisis y estas pérdidas que estamos teniendo y si no nos damos cuenta a tiempo va a ser demasiado tarde. Entonces, a nosotros como jóvenes nos debería de estar alarmando esto y somos quienes podemos y eso no significa que solo nosotros seamos que vamos a hacer el cambio, pero a lo que voy es que nosotros tendríamos que ahora ya tomar esa responsabilidad y ya pues ir viendo de qué manera se transforman, ¿no? Porque pues ya nos estamos dando cuenta que no está bien. bueno, pues yo para concluir me quedaría con esta parte, ¿no? De informarse, de participar y procurar también, bueno, yo que venimos de un ambiente universitario, pues que procurar que la enseñanza sea no solo técnica, sino también social, ambiental y de género. Y pues ya, la frase final hay una que me gusta, que es como ruralizar a lo mejor un poco la ciudad, ¿no? Que es lo que pasa, que los lugares donde viven los políticos, la gente de mucho dinero, normalmente tienen un carácter rural, con espacios muy abiertos, mucha vegetación, muy saludables. Entonces, eso en la ciudad se pierde porque estamos muy concentrados, muy contaminados, se le da mucha prioridad a los vehículos, entonces tratar de volver un poco atrás a lo que era un buen diseño. Igual, yo creo que digno de clic. creo que mi frase de cierre es que el democratizar el espacio implica visibilizar y estar consciente que está hecho con base en desigualdades y que eso exige corresponsabilidad del Estado, de la sociedad civil, del sector privado, de todas y de todos. Entonces, nada, muchas gracias a los dos también por este espacio. Y tú, tu frase de cierre. Bueno, pues mi frase sería que a todos los profesionistas y no profesionistas, que no se nos olvide que con quienes trabajamos somos personas y somos humanos y que así como todo eso es muy complejo y no podemos olvidarnos de estos procesos, pues que de los propios seres humanos. Entonces, eso, tomar siempre en cuenta a la humanidad y a
No volver a los robots. Sí, sí, sí. Pues con esto concluimos este episodio. Los invitamos a ver los episodios pasados y pues muchas gracias. Gracias de nuevo a La Parvada y a Marciano Films. Yo soy Marely y Mariana. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio, Abner. Y ojalá sigamos aquí viéndonos.